A continuación vamos a explicar sobre las características del funcionamiento simpático y parasimpático. Para ello vamos a estudiar los puntos de fibras colinérgicas y adrenérgicas, en donde vamos a explicar la liberación, la síntesis y la eliminación de los neurotransmisores. También vamos a estudiar a los receptores de los órganos efectores y a las acciones excitatorias e inhibitorias de la estimulación en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Para entender lo que son las fibras adrenérgicas y colinérgicas, tenemos que conocer a los dos neurotransmisores que libera el sistema nervioso simpático y parasimpático, que son la acetilcolina y la noradrenalina. Las fibras que liberan acetilcolina son llamadas colinérgicas y las fibras que liberan noradrenalina son llamadas adrenérgicas. Las fibras preganglionares del sistema simpático liberan solamente noradrenalina y las fibras postganglionares del sistema simpático liberan acetilcolina y liberan noradrenalina, pero en mayor cantidad. Esta idea nos puede dar a deducir que podemos llamar al sistema simpático como adrenérgico. En el sistema parasimpático, las fibras preganglionares liberan lo que son acetilcolina. Y en las fibras postganglionares también liberan acetilcolina. Y eso nos lleva a definir al sistema parasimpático como colinérgico. En la liberación de los neurotransmisores, las terminaciones nerviosas del sistema simpático y parasimpático llegan a tener relaciones estrechas con el órgano receptor. En muchas de las terminaciones nerviosas del sistema nervioso parasimpático llegan a rozar al órgano receptor y en la mayoría de las terminaciones nerviosas del sistema nervioso simpático rozan al órgano receptor. Este roce provoca la formación de varices que dentro de las varices contienen a las vesículas, que son estos puntos negros, donde dentro de las vesículas encontramos a los neurotransmisores, que puede ser acetilcolina o noradrenalina. También encontramos dentro de las varices lo que son las mitocondrias. Las mitocondrias van a permitir la liberación de los neurotransmisores hacia el órgano receptor. Hablando de la síntesis y la eliminación de los neurotransmisores, vamos a empezar hablando de la acetilcolina. La acetilcolina ingresa como acetilcolina a un órgano receptor. Dentro del órgano receptor, la acetilcolina cumple su función, ya sea inhibir o excitar. Y dentro de ella, mediante la enzima acetiltransferasa, divide a la acetilcolina en acetil-CoA y en colina. La colina es recaptada por las terminaciones nerviosas y dentro de ello se vuelve a formar otra vez la acetilcolina. Continuando con la síntesis y la eliminación de la noradrenalina, la síntesis de la noradrenalina se da en dos lugares. Empieza en el axoplasma y termina de formarse la noradrenalina dentro de las vesículas. Se encuentra en el axoplasma como tirosina. Mediante un proceso de hidroxilación se vuelve dopamina. Dentro del axoplasma, la dopamina, mediante un proceso de carboxilación, se vuelve dopamina. La dopamina se transporta hacia las vesículas y dentro de las vesículas, la dopamina, mediante un proceso de hidroxilación, se convierte en noradrenalina. Cuando la noradrenalina llega a la glándula suprarrenal, el 80% de esta se vuelve en adrenalina mediante un proceso de metilación. En cuanto a la eliminación de la noradrenalina, se puede dar de forma rápida o de forma lenta. Como sabemos, la noradrenalina llega al órgano objetivo como noradrenalina. Se puede dar su eliminación rápida de 3 maneras, como recaptación, como difusión a los fluidos corporales, o se puede destruir por enzimas como la monoaminoxidasa o el catecol o metiloaminoxidasa.
La eliminación rápida dura de 3 a 5 segundos. La eliminación lenta es porque los neurotransmisores, en este caso la noradrenalina y la adrenalina, son secretadas directamente al torrente sanguíneo por la glándula suprarrenal. Lo que hace este neurotransmisor es llegar a su órgano objetivo y cumplir la función de transmitir la señal nerviosa, y después de eso es destruida por la enzima catecol o metiloaminoxidasa. En cuanto a hablando de los receptores de los órganos efectores, tenemos que tener en cuenta que para que un órgano llegue a recibir un estímulo, tiene que tener receptores que reciban a los neurotransmisores. Estos receptores se encuentran en la membrana celular, y como se encuentran ahí, pueden alterar la permeabilidad de la membrana celular o puede activar o inhibir la producción de las enzimas. Los receptores para la acetilcolina son los muscarínicos y los nicotínicos. Los muscarínicos usan a las proteínas G como receptores y los nicotínicos usan a ligandos como receptores. Los receptores de la noradrenalina pueden ser alfa, que se divide en alfa 1 y alfa 2, o pueden ser betas, que también se clasifican en beta 1, beta 2 y beta 3. Los receptores alfa estimulan la vasoconstricción, la dilatación del iris, la contracción del esfínter intestinal y de la vejiga, entre otros. Los receptores beta 1 producen la vasodilatación, la taquicardia, la glucólisis y la broncodilatación. Los receptores beta 2 producen o estimulan a la lipólisis, aumentan la fuerza del miocardio, y los receptores B3 estimulan o regulan la termogénesis.